Recientemente, Carney anunció el nombramiento de la General Governor Louise Arbour. Ella es la representante del rey en Canadá. ¿Eso para qué sirve? ¿Se lo han preguntado? ¿Es alguien que eligen los ciudadanos? No. ¿Deja de ser democrático? Tampoco. Si eres ciudadano, eres súbdito del rey. ¿Y entonces qué tienen en común? Las elecciones generales, la elección de la nueva gobernadora y un varón inglés en los años 1200. ¿Por qué Canadá no tiene presidente? ¿Por qué nuestros países sí tienen presidente? La gente se está muriendo de hambre y ellos básicamente se están hinchando a comida, a pastel. Pasaba antes. El caudillismo es un fenómeno social que vivimos a día de hoy en nuestros países. Pero ellos, en vez de separarse y decir nos vamos a separar del imperio inglés, ellos lo que decían es unirse. La reina de Inglaterra firmándole a los canadienses que ya pueden tener su propia constitución. Se ve al presidente como algo intocable, como algo que no se puede cuestionar. Se están poniendo a prueba las instituciones con el gobierno actual. Para los que ya votan, ¿de verdad terminan de entender por completo cómo funciona el sistema político y gubernamental canadiense? ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué hace entonces que tu vida en Canadá sea como es hoy? ¿Por qué Canadá es como es? Y ¿por qué nuestros países no son como Canadá? No para decir que una es mejor que la otra, pero sí para entender, sobre todo para quienes están viviendo en Canadá, que entiendan en qué país están viviendo, que entiendan cómo funcionan las instituciones de donde están viviendo. Una de las problemáticas sociales, culturales, de educación que existe en el imaginario latinoamericano canadiense es que a los latinoamericanos naturalmente nos cuesta, sobre todo pues porque muchos llegamos cuando ya hemos tenido educación elemental en nuestros países, nos estudia a profundidad, digamos que estos sistemas políticos, además porque no son los que nos tocan y no tenemos que salir a votar en estos formatos. Lo que queremos encontrar aquí es una forma de que ustedes puedan informarse y aprender sobre cómo funciona el país donde están viviendo para que los latinoamericanos puedan ejercer democracia. Y hablo de los que ya tienen residencias permanentes y hablo de los que ya tienen ciudadanías. Es importante que la gente se haga cargo de su contexto político para tomar las decisiones que sea. Lo que me parece importante aquí es que esas decisiones que se toman sean a plena conciencia y entendiendo el contexto en el que se vive. Por eso es importante entender por qué es importante irnos hasta los años 1200 para entender el país que es Canadá, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, Somos países mucho más inmediatistas en cuanto a las relaciones de poder, en cambio las transiciones. Quienes hayan prestado atención a cómo funciona Canadá, los canadienses respetan muchísimo los procesos y después vamos a entender por qué no tienen una revolución de independencia como la tuvimos nosotros o como la tuvo los Estados Unidos. no les hacía falta, no era necesario, encontraron otras formas, encontraron otros mecanismos. Básicamente porque el origen político de estas cosas es diferente. No puede que esté muy cerca, puede que esté muy cercano, puede que haya ideales que están influyendo ahí, pero no tiene realmente nada que ver una cosa con la otra, pero absolutamente nada que ver. Muchos hablan de en Latinoamérica de que tenemos un problema de cultura, que tenemos un problema de capacidad, y también hay que entender que lo que forma las culturas, lo que forma las capacidades de lo que hoy en día llamamos ciudadanos, O lo que entendemos como concepto para hablar de ciudadanos, está influido por las instituciones que nos rodean, está influido por las instituciones que marcan el rumbo de cómo se organiza una sociedad. Cuando nosotros nacemos, crecemos en eso y lo damos por sentado. Tal vez cuando uno crece un poco es que empieza uno a entender que el mundo tiene formas distintas de funcionar y que no todos los lugares son iguales. Pero a priori, pues para nosotros es lo obvio, porque es en lo que hemos crecido. Para eso nos tenemos que ir un poquito más atrás en el tiempo. Año 1215, y un señor que en español se llamaría Juan Sin Tierra estaba cobrando impuestos por todo de una manera completamente arbitraria. Metía a sus aliados en prisión, no los juzgaba, básicamente que estaba haciendo lo que se le daba la gana. ¿Qué quieres esto con Canadá? Ya van a ver. Un día, tú y un grupo de nobles deciden tomarse la ciudad. y rodean Londres estas personas y agarran al rey y lo obligan a firmar la Carta Magna. La Carta Magna era básicamente un contrato entre unos nobles desesperados que estaban muy enojados y un rey que se quedó sin salidas, que se vio forzado a firmar, pero personalmente no es que lo haya firmado por voluntad, ni mucho menos. Y esta es una semilla que cambiaría el mundo y que literalmente cambia la forma en la que nosotros vivimos hoy en día. O sea, gracias a este acontecimiento, es la primer semilla que considera la separación de poderes entre el máximo líder y el Estado, lo que considera que el rey no es el Estado, sino que el rey es el poder ejecutivo del Estado. No es una declaración de derechos para el pueblo, como muchos a veces suelen pensar. Eso tiene unos matices distintos. Y el caso es que Don Juan
firmó la Carta Magna. Después de firmar la carta, él le mandó una carta al Papa diciéndole: considerando que, antes de que nos cuidáramos de someter a nos y a nuestra tierra a vuestro dominio, los condes y varones de Inglaterra nos eran fieles, desde entonces, y precisamente por eso, como dicen públicamente, se han levantado en violencia contra nos. oiga, hermano, me obligaron a firmar esta vaina. Yo, la verdad, no estoy de acuerdo. Y el Papa, que obviamente tenía intereses con el rey y no con el pueblo, dice no. En nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por la autoridad de los santos Pedro y Pablo sus apóstoles, rechazamos y condenamos totalmente este acuerdo. Bajo amenaza de excomunión, ordenamos que el rey no se atreva a observarlo y que los varones y sus asociados no insistan en que sea observado. La carta, con todas sus concesiones y garantías, la declaramos nula y sin valor para siempre. Esa carta queda anulada porque fue firmada bajo coacción, cosa que en parte es cierta. Y de hecho, pues después Juan Sin Tierra se muere y termina gobernando realmente sin seguir las obligaciones del documento que firmó. Pero es interesante porque después su hijo la remite y esa remisión realmente consolida muchísimo más su vigencia. Y se ve que sí fue un antes y un después la firma de ese documento. Además, esto es lo que demuestra que las instituciones terminan siendo más fuertes que las personas. Eso es lo que hace el sistema de Canadá diferente. Y lo vamos a ver con toda esta historia que les estoy contando de cómo esta semilla que se planta con la Carta Magna hace que hoy Canadá sea como es. De hecho, un dato curioso, en 1236 es la primera vez que aparece la palabra parliament en un documento, más como un mecanismo, como un medio para trabajar el gobierno. Hoy en día esa es la forma de gobierno. Esto se debe a la Revolución Gloriosa del año 1688 y ahí es donde el Parlamento se vuelve soberano. Ahí es donde se empieza a concebir el Parlamento como algo con una estructura política realmente, con una influencia real en un gobierno que no deja de ser monárquico, ¿no? Tengamos en cuenta el contexto, ya se han encontrado los nuevos continentes americanos, los ingleses se han expandido hacia esos nuevos horizontes, el mundo está cambiando, es pleno renacimiento y hay un auge que empieza a suscitar los valores liberales que hoy en día conocemos, ¿no? Sucede que el rey Jacobo, que era completamente absolutista y católico en un país que era protestante, lo expulsan del trono. esto ha pasado muchas veces, reyes expulsados del trono es normal. Vamos, es lo más normal del mundo. Pero no hubo guerra, no hubo violencia, no hubo sangre. Es la primera vez que el poder parlamentario ejerce un poder verdadero sobre una institución monárquica como la que era la de esa época. ¿Qué hizo el Parlamento? Le ofreció su corona al yerno de Jacobo, Guillermo el Naranja, con solo una condición: que gobernara bajo las leyes del Parlamento y no según su voluntad. Es decir, el Parlamento que quería más injerencia, el Parlamento que quería que el rey no fuera absoluto, el rey no fuera la primera y la última palabra, sino que fuera un poder ejecutivo que de alguna manera tiene que llegar a acuerdos con su Parlamento. Y ahí es donde el Parlamento por primera vez obtiene una soberanía real, porque lo que pasó con la Carta Magna fue un documento que se emitió y que fue la semilla que empezó a plantarse en el imaginario colectivo de las personas. Lo que pasa pues aquí es que realmente el Parlamento se vuelve un poder soberano. Ni de cerca a lo que es hoy. No estamos hablando de una monarquía constitucional como lo que se vive en Inglaterra, por ejemplo, pero es la primera noción fuerte, en lo que básicamente es que el rey no puede declarar leyes, no puede mantener un ejército, no puede cobrar impuestos si no hay un consentimiento del Parlamento. ¿Esto qué quiere decir? Que si el poder quiere ejecutar una nueva ley o si quiere cambiar una ley, esa moción tiene que pasar a través del Parlamento. Obviamente el rey tenía mucho más poder en ese momento. El Parlamento no deja de estar por debajo del rey en las cuestiones ejecutivas, pero adquiere mucha más fuerza porque tienen que pasar los proyectos. Claro, ¿qué termina pasando ahí? Pues obviamente estamos hablando de que los del Parlamento son personas que no eran plebeyos y que no eran personas de lo que hoy llamaríamos el común. Entonces, pues claramente digamos que las cosas que pasaban ahí estaban muy enraizadas, digamos que en una Élite. endogámica que hacía pues, que se favorecieran pues, los intereses de esos pocos, pero es una noción mucho más democrática de lo que se vivía antes. Esto lo que se termina convirtiendo es en esas primeras semillas que hacen que el poder empiece a ceder lentamente sin necesidad de revoluciones sangrientas, sin necesidad de un conflicto armado o de derrocar al rey. Y de hecho, pues ahora les quiero hablar sobre la Revolución Francesa como contraste, porque es lo que termina explicando nuestros países y Canadá. ¿Qué pasa?
1789, la gente se está muriendo de hambre y ellos básicamente se están hinchando a comida, a pasteles. La gente está cansada del rey, está cansada de la aristocracia. El resultado final pues sea una revolución total en la que las cosas se toman por la violencia. Todo traído desde los ideales liberales, ¿no? Y con algo que conocerán, liberté, égalité et fraternité, se consumará la Revolución Francesa. Y claro, esto para los libertadores fue algo muy emocionante, muy electrizante. Tengamos en cuenta además que ellos son educados en Europa y ellos son educados bajo los valores europeos y ellos ven esto que está pasando en Europa y ellos ven una oportunidad y dicen, esto es la oportunidad para agarrarnos de estos valores y esta ideología y de agarrar los valores de la Revolución Francesa para nosotros tomar el poder en las colonias y cambiar de tajo el gobierno. De hecho, hay una frase de Simón Bolívar que dice: el estudio de la Constitución británica, que es la que parece destinada a operar el mayor bien posible a los pueblos que la adoptan, pero por perfecta que sea estoy muy lejos de proponeros su imitación servil. O sea, Bolívar igual admiraba la Constitución británica. Lo que pasa es que él considera que el paradigma de los criollos y de las colonias y de los colonizados no puede operar bajo esos principios. ¿Por qué? Porque no hay tradición, porque no hay tradición institucional, porque no hay manera de ejecutar eso en cabeza de Simón Bolívar, y porque ejecutar una cosa sin tradición como lo tenía el sistema constitucional de Inglaterra, no el sistema constitucional, sino la Constitución de Inglaterra y ese respeto a las libertades o como primera noción, no era fácil de ejecutar en un contexto que no tenga esa tradición. ¿Qué termina provocando esto de la Revolución Francesa? ¿Qué termina provocando esto en nuestros países? Pues básicamente que empezamos a generar una tradición que paradójicamente en esa búsqueda de acabar Con la monarquía endogámica. consigue una nueva forma que no es monarquía, pero que se le parece en ese espíritu de personalizar el poder. Ahora más adelante les voy a hablar sobre la diferencia netamente política entre el sistema parlamentario y el sistema presidencialista. Importantísimo porque esto nos va a ayudar a entender por qué justamente ahora sí vuelve y juega Canadá, funciona como funciona. Pero lo que termina pasando es que en esta búsqueda por acabar con un rey se quiere imponer o se quiere mostrar o se quiere elaborar o se quiere vender o se quiere demostrar una nueva postura en la que hay un líder democrático, pero es un líder y se genera lo que es el caudillismo, que es algo que vivimos hoy en día, no es algo nuevo, no es algo que pasaba antes. El caudillismo es un fenómeno social, cultural, político que vivimos a día de hoy en nuestros países, que vivimos a día de hoy en lugares como Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Venezuela. Hablando del contexto latinoamericano, claramente hay un caudillismo súper exacerbado y se basa en las características personales de ese líder, su elocuencia, su capacidad de discurso, la forma en la que elabora sus propuestas, su carisma, su perspicacia, todas características que son de orden personal. Esto no quiere decir que sea lo mismo que un rey. Lo que quiero decir es que se concibe el poder de una forma completamente distinta. Es completamente diferente esa forma de concebir el poder. Y de relacionarte como ciudadano con el poder. No es lo mismo relacionarte como ciudadano con el poder poniendo toda la carga del Estado de forma simbólica sobre una persona a poner la carga del Estado de una forma distribuida en un sistema parlamentario como es el canadiense. ¿Cómo no va a ser distinto? ¿Cómo no va a ser distinto la concepción que tiene la gente de sus líderes en un lugar en donde no hay caudillismo, en el que no hay? ¿Por qué? Porque no hay caudillismo, ya lo vamos a ver. Fíjense en esto. Entonces, ¿este caudillismo qué hace? Pues que como prima más los gobiernos de turno representados por una figura, esto hace que cosas como la Constitución sean mucho más maleables a la merced de lo que el líder considera que el país necesita. Las constituciones, cuando se ha considerado, se han buscado cambiar, y en nuestros países latinoamericanos no es difícil que en la discusión política se hablen de reformas constituyentes. Es algo que es común para nuestra tradición política. Incluso diría yo que es parte de la tradición política, porque el caudillismo es parte de nuestra tradición política. Esto no es una crítica, no estoy diciendo aquí si está bien o mal. Lo que estoy diciendo es que es un síntoma o una muestra o una prueba de que son sistemas que no han podido construir una tradición en la que se pone al sistema, en la que se pone a la Constitución por encima de todo de forma inamovible. Mismo podríamos hablar de los Estados Unidos en ese aspecto también. Desde que se fundó los Estados Unidos hay una sola constitución. En eso digamos que sí han sido mucho más rigurosos y disciplinados. Ok, Latinoamérica, Estados Unidos, todos tuvieron guerras de independencia. Canadá no. ¿Se han preguntado por qué? Básicamente porque los canadienses nunca se sintieron oprimidos. Para entender esto tenemos que irnos a 1759, a la batalla de las llanuras Abraham. Los ingleses estaban peleando con los franceses.
en lo que hoy en día es Canadá. En esa batalla, el general James Wolfe derrota a los franceses. Estaba bajo las órdenes de un señor de apellido Montcalm en los campos fuera de Quebec. Es el lugar que es francófono en Canadá, que tiene cultura francófona, porque los franceses conquistaron esa zona, se asentaron en toda esa zona y después la perdieron contra los ingleses. La batalla, Increíblemente, esto es un dato súper curioso. duró 20 minutos nada más, no duró más, solo duró 20 minutos. Eso quiere decir que los ingleses los vapulearon. Curiosamente, los dos generales murieron, es decir, y Francia pierde toda su presencia en América del Norte. Y los ingleses quedan con un montón de tierra, con un montón de habitantes de habla francesa que además son católicos. En esa época, ser católico o ser protestante era muy determinante. Los valores protestantes anglosajones de América del Norte, ellos no eran papistas. Es parte de la razón por la cual se empieza a fundar una noción muy distinta de parte de los anglosajones con parte, por ejemplo, de los españoles. Entonces, los ingleses quedan ante la pregunta, bueno, hermano, ganamos esta batalla y ahora ¿qué vamos a hacer? Deciden hacer que el poder ceda por las instituciones y se hace el Acta de Quebec 1774. ¿Y qué tratan de hacer primero los ingleses? Ellos primero tratan de asimilar a los franceses. Pero esto no funciona. Los franceses igual tenían su propio paradigma cultural y no les interesaba que eso cambiara. Y igual los ingleses necesitaban que hubiera consentimiento por parte de ese pueblo y que hubiera una cooperación. Entonces los ingleses al principio intentan asimilarlos y es imposible. Llega la proclamación real que declara que todo el territorio se gobierna bajo las leyes inglesas. Esto no funciona. Tratan de asimilar a los franceses. No había suficientes ingleses llegando a esa zona, emigrando a esa zona, asentándose en esa zona. Entonces lo que sucede es que había mucha resistencia y no iban a poder tener gobernabilidad en el territorio, básicamente. Los gobernadores ingleses en Canadá llegan a la conclusión de que tienen que tomar una determinación completamente en contra de lo que seguramente se decidiría en Londres. Y ellos piensan, bueno, si nosotros queremos tener la lealtad de esta gente, no los podemos tratar como nuestros enemigos. Tenemos que tratarlos como aliados, distintos a nosotros, pero aliados que puedan ser parte de nosotros sin ser como nosotros. Y ahí sí llega en 1974 el Acta de Quebec, que reconoce el derecho explícito de los canadienses de habla francesa a mantener su idioma, su religión católica y su sistema legal de derecho civil francés. Por eso es que hoy ustedes ven que en Quebec y el bloque quebecois es muy distinto, es como si fuera un país diferente. No lo son. Es una discusión política si lo deberían ser o no. Por supuesto que sí, son canadienses, pero son muy distintos. El solo hecho de que hablen otro idioma hace que la realidad cultural, social, el paradigma lingüístico hace que la gente piense distinto, hace que la gente se comporte distinto, hace que la gente sea distinta. Y quienes vivan allá en Quebec o quienes hayan ido se darán cuenta que es una forma de vida muy distinta. De hecho, este acta es tan impactante, acuérdense que estamos hablando de que son protestantes diciendo que los católicos pueden seguir siendo católicos, algo que era impensable, ¿no? Entonces los protestantes anglosajones del sur pues estaban completamente indignados, o sea, no había manera de cooperar con eso. Entonces aquí viene el punto que más nos cuesta entender a los latinoamericanos, porque nosotros estamos acostumbrados a las fechas y a una batalla y a un héroe, ¿no? Entonces nosotros estamos acostumbrados a que el día de la independencia es tal día del año y se celebra porque fulanito peleó una batalla, usualmente contra los españoles, y los derrotó, y entonces a partir de ahí entonces ya se pudo reclamar soberanía sobre el territorio o lo que sea. Cosas mismo pasan en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué Canadá no tiene esto? Y a mucha gente le cuesta entenderlo, porque nos cuesta entender la independencia como un acto progresivo, nos cuesta entender la independencia como un proceso, nos cuesta entender que pueden existir transiciones de poder que no sean con las armas. Entonces, ¿cómo llega la independencia? Como llega absolutamente todo en la cultura anglosajona, y es procesos. Para entender esto hay que entender que Canadá no era una colonia como lo que nosotros conocemos. No todas las formas de dominancia colonialista era el colonialismo al que estamos habituados. Y digo estamos habituados en presente porque a día de hoy son síntomas que todavía vivimos en nuestras sociedades. Canadá era territorio inglés, pero tenía autogobierno. Quiere decir que Canadá podía tener cierto nivel de autonomía. Canadá podía tomar sus propias decisiones sobre ciertas cosas porque era un territorio completamente distinto. Además, finalmente una forma de los ingleses para no perder la voluntad del pueblo canadiense, a diferencia de como si les pasa en los Estados Unidos, es que se dan cuenta que si ellos dejaban que los canadienses o los ingleses asentados en Canadá o como le queramos llamar,
pudieran tener una autonomía sobre su territorio. Una persona que está en Londres y nunca ha venido a Canadá no tiene cómo entender cuáles son mis necesidades, entonces yo solamente entiendo mis necesidades y el de afuera no entiende mis necesidades. Entonces me rijo bajo la constitución de un ente superior que es el rey, que es la constitución inglesa, pero mis necesidades las atiendo a mi manera. Esa es básicamente la lógica que ellos manejan. Es una categoría que se inventan los ingleses justamente para no cometer el mismo error que se comete con los Estados Unidos, pues porque no estaban dispuestos a seguir perdiendo territorio. Entonces, como no había la necesidad de rebelarse, porque pues los gobiernos canadienses pues, se sentían completamente respetados y autónomos y soberanos, no soberanos en su totalidad, siguen siendo regidos por una misma constitución, pero digamos que sí hay un respeto, como lo acabo de explicar. En la década de 1860, las colonias británicas de América del Norte tenían problemas. Las colonias británicas, estamos hablando de Canadá, Y es que temían una invasión. de los Estados Unidos. Y esto es interesante porque hoy en día el tema de una toma de los Estados Unidos a Canadá y convertirlo en su estado volvió a surgir, y curiosamente eso ha hecho que hoy en día surja un sentimiento nacionalista de soberanía canadiense que por lo menos cuando yo llegué a vivir al país no existía de esa manera, y parece que vuelve y se repite un poco esa misma dinámica, y es interesante ver cómo la historia vuelve y genera los mismos mecanismos en momentos distintos de la historia, ¿no? No es la primera vez que Estados Unidos revela sus intenciones de hacerse con territorio canadiense. Ya en esa época a los Estados Unidos le interesaban esas tierras, y las colonias británicas lo sabían, y las colonias británicas sabían que tenían que prepararse porque ya sabían del poderío del ejército americano. Había dificultades económicas, se había acabado el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y tenían un sistema de gobierno fragmentado. Los métodos de producción habían cambiado, el mundo había cambiado y necesitaban encontrar una nueva manera de regir su territorio. Entonces los líderes de las colonias, pensemos, los líderes de las colonias ya son personas que están asentadas ahí hace mucho tiempo. Pero ellos, en vez de separarse y decirnos Vamos a separar del imperio inglés, que es lo que tal vez intuitivamente nosotros como latinoamericanos pensaríamos que sería, ellos lo que decían es unirse. Y se reunieron en una serie de conferencias entre 1864 y 1867 y se hace el Acta De América del Norte británica. aprobada por el Parlamento. Ahí va el juego, ¿no? Ellos proponen esto y el Parlamento aprueba en Londres. El Parlamento no aprueba en Londres, seguramente habría habido una rebelión, es probable, pero el Parlamento inglés entendió que ese consentimiento era importante para poder mantener el poder. Y justamente ese día nace el dominio de Canadá. Y ese día nace por primera vez Canadá concebido como país. Tenía su propio gobierno federal, tenía su propio parlamento, tenía sus propias leyes domésticas, pero seguía siendo parte del Imperio Británico. O sea, la jefatura de Estado era el Imperio Británico, pero ya tenían sus propios organismos gubernamentales. Es básicamente como si yo ya soy adulto y vivo con mis papás y tengo mi propia plata y tengo mi propio trabajo y digamos que tomo mis propias decisiones, pero si yo ya quiero tomar decisiones de fondo sobre la casa y el lugar donde estoy, pues tengo que consultarlo con mis papás porque no es mi casa. Y eso hace que ya pudiera tomar decisiones por su cuenta, excepto decisiones que fueran de fondo. Por ejemplo, todavía se seguía rigiendo bajo la misma constitución y va a tomar mucho tiempo en que esto cambie. O sea, Canadá realmente es impresionante lo nuevo que es como país en contraste con los Estados Unidos. Por eso los Estados Unidos es mucho más grande en muchísimos aspectos, porque Canadá realmente se ha ido gestando con mucho proceso, mucho tiempo. También influyen mucho las condiciones climáticas del país, no hay tanto interés para irse a vivir allá, mucho menos en esa época. Es sino hasta el final de la Primera Guerra Mundial que por primera vez el mundo ve a Canadá actuar por su cuenta de manera internacional. Es decir, en las relaciones internacionales, la primera vez que Canadá firma un documento como nación independiente, pero permitido por los ingleses, porque si los ingleses no lo permiten, no lo pueden hacer. Y Canadá tuvo que preguntarle a los ingleses, oiga, déjeme por favor firmar como yo y no como usted. y los ingleses lo aprueban y es la firma del Tratado de Versalles. Luego, en 1931, el mundo se había ya modernizado muchísimo, habían pasado la Primera Guerra Mundial, hay una presión de, venga, estos territorios ya nosotros los manejamos y no necesitamos que ustedes estén metiendo sus narices acá, ustedes están llevando nuestros impuestos, ustedes están aprovechando de nuestros recursos y finalmente los que los estamos produciendo somos nosotros, los que estamos viviendo acá somos nosotros, los que somos autónomos somos nosotros, los que tenemos el gobierno somos nosotros. Entonces se hace el Estatuto de Westminster. Básicamente lo que decía es que ninguna ley del Parlamento británico aplicaría en un dominio a menos que ese dominio le solicitara de forma explícita. O sea, Canadá ya no estaba sujeto a la legislación de Londres. Podía hacer sus propias leyes en cualquier materia. Pero Yo podía hacer mis propias leyes, yo podía cambiar mis propias leyes, ya
no tenía que consultarlo con el parlamento, pero mi constitución sí seguía siendo la constitución inglesa. Digamos que todo se seguía rigiendo bajo la ley británica y todo seguía siendo bajo esas premisas. Ellos necesitaban que el parlamento aprobara dicho en forma simple, este divorcio. El parlamento británico tenía que decirle a Canadá, fresco, usted ya es solito, usted ya es su propio país, usted ya es su propia vaina y usted incluso ya puede tener su propia constitución. Y eso tomaría 50 años. Y en el 82, la reina Isabel II firma en Ottawa la proclamación de la Constitución canadiense, básicamente diciendo, Canadá, ya tienes tu propia constitución. Yo sigo siendo tu reina. Es una figura simbólica en la que la jefatura del Estado de forma simbólica es mía, pero yo no me voy a meter contigo. Este proyecto lo ejecuta Pierre Trudeau, el papá de Justin Trudeau. Es gracias al papá de Justin Trudeau que Canadá consigue tener su propia constitución. Entonces, ahora sí, ¿cómo funciona Canadá? En Westminster, que es el sistema de Canadá, el poder ejecutivo está adentro del poder legislativo. Entonces, es como que el CEO de la empresa tiene una junta directiva y es elegido por esta directiva. O sea, el CEO de una empresa es escogido por una junta directiva y no por los accionistas de la empresa. ¿Se entiende? Lo que yo escojo, termina escogiendo al de arriba y yo sé quién es ese, pero yo no estoy escogiendo a ese. Yo vendría a ser el accionista. Los ciudadanos votan por su representante local en su distrito, lo que llaman riding. El partido que gana más escaños es el partido de gobierno. Y ese partido de gobierno tiene un primer ministro que es el representante de ese partido. En este caso, Mark Carney, el representante de los liberales. Él es el primer ministro. Y claro, el líder de partido influye muchísimo, ¿no? En yo cómo voy a votar por mi representante local. O sea, si mi representante local está representado por Mark Carney y a mí me gusta Mark Carney, yo probablemente voy a irme por ese. El primer ministro no tiene mandato independiente del parlamento. Su autoridad nace Parlamento. Está la Convención de Confianza, que es tal vez el mecanismo de control de poder político más poderoso que tiene el sistema parlamentario, y es que debe mantener la confianza de la mayoría de MPs en la Cámara de los Comunes. Si el Parlamento le quita esa confianza, el primer ministro deja de ser primer ministro. Si el gobierno y el primer ministro pierden una votación de confianza sobre el presupuesto, sobre el discurso del trono, sobre una moción informal, hay dos opciones: o renuncia o le pide al gobernador general que disuelva el Parlamento y llama a elecciones. Por eso se llaman elecciones. Y los que lleven mucho tiempo viviendo en Canadá han visto cómo sucede eso. Pero tal vez a veces es un poquito difícil de entender. No es tan fácil de entenderlo. Tienes que estar muy contextualizado con lo que estaba pasando en la política actual. Por eso en este momento es tan importante que Mark Carney tenga mayoría, porque eso cambia completamente la forma de gobernar del partido que está en el poder. Entonces el gobierno no está rindiéndote cuentas a ti cada 4 años y después no pasó nada, sino que es una rendición de cuentas constante, y eso es lo que hace también incluso puedas quedar en el poder mucho más de 4 años. Si el proyecto a la gente le parece que está funcionando, entonces la gente va a querer que siga funcionando y entonces lo van a seguir haciendo. Y hay una cosa que es muy divertida, además, verla un rato para algunos, pues los que les interese, y es el question period. Es que se sesiona el Parlamento y el primer ministro y sus ministros están respondiendo preguntas directas y agresivas de la oposición. Y esto lo televisan en vivo, o sea, si lo quieren ver, es maravilloso. Y pues esto no existe en los sistemas presidencialistas. Al presidente no se lo cuestiona de esa forma en el ojo público. Y pues realmente es algo que sí genera un ejercicio democrático muy distinto. En los países latinoamericanos muchas veces se ve al presidente como algo intocable, como algo que no se puede cuestionar. No, al menos desde los entes gubernamentales, tal vez desde el ciudadano que está sentado en la tienda tomando cerveza con un amigo, sí. Pero no se concibe de esa forma como se concibe en el Parlamento inglés. Como ya les mencioné, pues entonces está la forma de gobernar de la minoría y la mayoría. Si yo tengo mayoría, entonces eso quiere decir que tengo muchísimo más poder para gobernar, porque básicamente quiere decir que no tengo que negociar por la oposición por un periodo. Entonces el primer ministro puede aprobar leyes sin necesitar el apoyo de otros partidos. Obviamente tiene que tener el apoyo de sus propios ministros, pero no tiene que consultarlo con la oposición. Y es un escenario donde más el poder es concentrado, digamos que es la máxima concentración de poder posible, y eso es lo que recientemente logró el gobierno de Mark Carney. En un gobierno de minoría, el gobierno tiene más escaños que los demás partidos, pero no tiene la mayoría. Digo, yo soy más, pero no soy mayoría. Entonces, cada votación importante se tiene que negociar constantemente. Es tener un equilibrio de poder en el que el gobierno le toca estar constantemente sopesando y teniendo en cuenta las demandas de la oposición. Si bien la oposición son menos, el gobierno no tiene una mayoría como para poder gobernar de una manera en la que yo no tenga que consultarle a la oposición si está de acuerdo o no con lo que yo quiero hacer. Entonces, cuando Carney gana
y eran minoría, por ejemplo, todas las leyes de presupuesto, todas las leyes de inmigración y todas las reformas que ellos querían hacer necesitaban la aprobación de los partidos de oposición. En este momento ya no necesitan eso, básicamente porque la gente les ha dado ese consentimiento, básicamente porque la gente así lo ha querido, porque así han votado y porque eso es lo que han escogido. No se me puede olvidar mencionar que Pierre Trudeau, con su cambio y con lo que logra en 1982 y básicamente lo que hace, que es patriar la constitución canadiense, llega con esa constitución la Carta de Derechos. Esto es un cambio filosófico profundísimo en el paradigma político canadiense. Esto básicamente lo que hace es proteger las libertades fundamentales de las personas que están en suelo canadiense. Entonces, esta carta lo que hace es limitar la soberanía del Parlamento, que ya era muy extensa. Y eso hace que exista por encima del Parlamento la Carta. Es decir, el Parlamento puede actuar siempre y cuando esté bajo las premisas de esa Carta. Si se sale de las premisas de esa Carta, que eso es lo que hace que la Constitución se cohesione en el caso de Canadá, entonces no se pueden hacer las cosas. Entonces, si algo viola lo que está en esa carta, los tribunales pueden anular esas leyes. Eso es una limitación del poder extra, porque si el gobierno tiene mayoría y el parlamento decide que van a hacer algo, después el tribunal puede decir que eso no se va a hacer. Entonces, otra separación del poder y otra forma más de contener, digamos, intentos de autoritarismo. De hecho, para que sepan, esta carta aplica para todos los que estén en suelo canadiense. Si es residente permanente, trabajador temporal, si eres solicitante de asilo, de refugio, tus derechos están protegidos constitucionalmente gracias a eso, y eso no lo puede cambiar ninguna mayoría parlamentaria. O sea, si en algún momento ustedes les han dicho que el gobierno va a hacer A o B o C, que sus derechos se van a ver vulnerados, no tienen cómo. Tendría que haber un cambio muy profundo y muy drástico que rompería muchos esquemas para que algo así llegara a suceder. Por ejemplo, la Corte Suprema anuló las restricciones del aborto del Código Criminal, declarando inconstitucionales. El gobierno no puede apelar, no puede ignorarlo, debía acatar. Aplicamos la Carta de Derechos de 1982. Eso sigue siendo el límite. Por ejemplo, para las reformas de inmigración, están constantemente cambiando. Hay cambios que incomodan a muchas personas, hay cambios que no. En The Spanish Media, por ejemplo, estamos constantemente subiendo noticias y explicándoles a ustedes noticias en nuestra página web, que los invitamos a que la sigan, www.thespanishmedia.com, para que vayan y vean esas noticias en las que les explicamos cuál es la afectación de estas leyes. Pero estas leyes nunca van a superar un tope, que es esa carta. Entonces eso quiere decir que hay muchas cosas que podrían verse en redes sociales y cosas que dicen cosas que no tienen cómo suceder, y es importante entender estas cosas para saber realmente en qué creer y qué no, porque cuando tú entiendes los límites del poder, pues tú puedes entender realmente hasta dónde puede llegar eso que la gente está diciendo que va a pasar. Y el gobernador general, para qué sirve, cómo se come, cómo funciona. recientemente ya se nombró a la gobernadora general. Es la primer gobernadora general, además, que es autorizada por el nuevo rey de Inglaterra. Ella, en este caso, ella representa a la corona y representa al monarca en Canadá, o sea, al rey inglés. Es un rol completamente o casi enteramente ceremonial. Formaliza los gobiernos, da asentimiento real a las leyes, puede disolver el parlamento, como ya lo expliqué antes. Siempre actúa bajo el consejo del primer ministro. Eso es lo que hace. ¿Por qué la corona? ¿Para qué sirve la corona? ¿Por qué se sigue manteniendo la corona? Es para darle una continuidad institucional. Es una jefatura del Estado que existe independiente del gobierno. Eso hace que, digamos, que el poder quede sustraído y hace que el Estado sea un ente independiente al gobierno, cosa que no pasa, por ejemplo, en los países latinoamericanos. En los países latinoamericanos el Estado es igual que el gobierno, un poco se concibe, digamos. Si bien el Estado no es igual que el gobierno, se termina concibiendo y se termina elaborando y se termina ejecutando, y los mecanismos terminan llevando siempre a eso. En este caso, el Estado no termina siendo lo mismo que el gobierno. El gobierno es el gobierno y hay un Estado que es representado por la monarquía, y esta monarquía es representada por el gobernador o la gobernadora general, que es la que hace que todo se termine cohesionando y que todo se termine rigiendo bajo un mismo manto, y eso es lo que hace que pueda ejercerse ese ejercicio aparentemente inestable en el que no hay unas elecciones definidas cada 4 años, sino que el primer ministro tiene que estar constantemente mostrando resultados y puede caerse o puede sostenerse porque el Estado nunca desaparece, porque como el Estado no es concebido únicamente como solo un ente, sino que es concebido como la totalidad de las partes sustraídas hacia un ente superior, que es la monarquía, que abarca la voluntad del pueblo y la voluntad del rey
rey, que es la voluntad del pueblo, entonces eso hace que exista una estabilidad institucional que no se acaba porque el Estado nunca deja de existir, no importa quién esté mandando la parada. Básicamente eso es lo que sucede. Me gustaría mucho escuchar sus preguntas, me gustaría mucho escuchar sus comentarios. Quiero saber cómo los ha tratado la política canadiense, cómo los ha tratado la forma de votar acá, cómo se han sentido con aprender de un nuevo sistema político que no es el de ustedes y que no es la tradición de ustedes, porque a mí me ha costado. Y por eso es que nos tuvimos que ir hasta el año 1200. Y el hecho de todo lo que yo acabo de contar es que tu vida hoy en día en este país sea como es. Y hace que hoy en día las decisiones que se están tomando sean por cuenta y obra y gracia de cosas que pasaron antes. Y se olvida muy rápido que Canadá es un país nuevo y se olvida muy rápido que Canadá es un país que logró su soberanía total y su independencia hace muy poco tiempo. Y en términos técnicos incluso no es que la tenga en su totalidad porque siguen estando bajo un manto que es el manto Del rey de Inglaterra. y eso a uno le parece muy raro cuando llega y es que ahora soy súbdito del rey. Y sí, si eres residente o más realmente si eres ciudadano, eres súbdito del rey y es democracia. Ahí les dejo. Por favor, no se olviden de suscribirse a Spanish Media, denle like, compártanlo con la gente que les guste. La idea es que los podamos acompañar en este espacio, la idea es que puedan ver este video cuando se les dé la gana, denle play, luego véanlo más tarde. Si quieren aprender más cosas, pueden ir a nuestra página web, pueden ir a nuestras redes de Spanish Media. Vamos a estar publicando contenido, vamos a estar publicando más secciones así para que podamos aprender juntos cómo funciona este país, sobre todo para que ustedes los latinos aprendan a convivir con este país de una forma muchísimo más clara, amena, amigable. Suscríbanse.